esta ocasión les estaré hablando sobre el electrocardiograma normal. Pero antes les daré un breve resumen de la fisiología cardíaca. El corazón se conoce como una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas es el encargado de transportar la sangre por el sistema vascular. El corazón contiene unas aurículas y unos ventrículos tanto derechos como izquierdos. La sangre venosa es transportada por la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. De allí la sangre pasa hacia el ventrículo derecho, el cual es el encargado de enviar la sangre por las arterias pulmonares hacia los pulmones, en donde la sangre se oxigena y libera CO2. Luego la sangre vuelve hacia la aurícula izquierda, después pasa al ventrículo izquierdo, el cual es el encargado de enviar la sangre hacia la aorta para que se distribuya por el torrente sanguíneo. Bien, sabiendo esto, las aperturas entre aurículas y ventrículos se encuentran cerradas. Estas están cerradas por una válvula del lado derecho, la válvula tricúspide, y del lado izquierdo, la válvula mitral, durante la contracción de la cámara cardíaca. Las aperturas de la aorta y el tronco pulmonar también se encuentran cerradas por una válvula denominada válvulas semilunares. Bien, la pared del corazón se compone de tres capas. Tenemos una capa interna, un endocardio, una capa intermedia, que es la más gruesa, que es el miocardio, y una capa externa, que es el epicardio. Sabiendo esto, ahora vamos a hablar del electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal, o EKG, no es más que un registro muy útil a la hora de saber la función del corazón y su actividad eléctrica. Después de que la corriente eléctrica atraviesa el corazón, esta se dirige hacia los tejidos adyacentes, y una pequeña porción de ella fluye y se extiende hacia la superficie corporal. Mediante la colocación de dos electrodos en ambos lados del corazón se podría registrar este impulso eléctrico, que se conoce como electrocardiograma. Bien, sabiendo esto, hay que aclarar que el impulso eléctrico es iniciado en el nodo sinoauricular. Este impulso se extiende en forma de onda hacia las aurículas, estimulándolas de forma simultánea. Esto se refleja o se representa en el electrocardiograma como la onda P, que es la contracción de las aurículas. Tenemos, luego de esto, el impulso se dirige hacia el nodo auroventricular, y luego por una pausa de 0,10 segundos, para que la sangre llegue en su totalidad hacia los ventrículos. Luego de esta pausa, el impulso eléctrico fluye hacia la parte inferior de las DEIS y sus ramas. En el complejo QRS, esto se representa como la forma en la que el impulso eléctrico se aleja del nodo auroventricular y pasa hacia las células de Purkinje y hacia las células del miocardio. Luego de esto, el impulso eléctrico que pasa por el nodo auroventricular pasa hacia las células de Purkinje y hacia las células del miocardio, y esto conlleva una contracción ventricular. Bien, sabiendo esto, hay que destacar los elementos del electrocardiograma. El electrocardiograma contiene ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son aquellas inflexiones positivas o negativas del electrocardiograma. Tenemos la onda P, que la onda P no es más que es formada por el potencial eléctrico generado por la despolarización de las aurículas antes de su contracción. Tenemos el complejo QRS, que el complejo QRS es formado por el potencial eléctrico generado por la despolarización de los ventrículos antes de su contracción. Este se compone de una onda Q, que es la primera onda negativa del complejo QRS, una onda R, que es la primera onda positiva del complejo QRS, y una onda S, que es la primera onda negativa después de una onda R. Luego tenemos la onda T, que la onda T no es más que el potencial generado por la recuperación después de la despolarización de los ventrículos, es decir, es su repolarización. Tenemos que decir que los segmentos son aquellas líneas isoeléctricas entre dos ondas. Los intervalos, tenemos el intervalo PQ o denominado intervalo PR, que es aquel que mide aproximadamente de 0,16 segundos. Este se puede decir que es el intervalo entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS. También se puede leer como el comienzo, como el tiempo entre el comienzo de la contracción auricular y el comienzo de la contracción ventricular. Tenemos el intervalo QT, que es aquel intervalo
que tiene un tiempo aproximado o mide aproximadamente 0,35 segundos y se lee como la contracción o el inicio entre el complejo QRS y el final de la onda T, que se lee como el tiempo de duración de la contracción ventricular. Bien, cabe destacar que la onda P precede inmediatamente a la contracción ventricular, al igual que el complejo QRS, precede inmediatamente a la contracción ventricular. Tenemos que los ventrículos siguen contraídos unos milisegundos después de que finalice la onda T, y las aurículas siguen contraídas hasta su repolarización, pero la repolarización de ellas no es reflejada en el electrocardiograma, puesto a que está oculta por el complejo QRS, debido a que este contiene un mayor voltaje. Hay que destacar que la corriente eléctrica va desde la base hacia la punta del corazón. El corazón se encuentra ubicado en un medio altamente conductor. Cuando una porción del ventrículo es despolarizada, la corriente eléctrica va desde esta zona hacia otra zona que está polarizada para despolarizarla. La primera parte del ventrículo en despolarizarse es el tabique ventricular. Luego, la corriente eléctrica fluye hacia las superficies endocárdicas ventriculares no despolarizadas. Esto se dice, después la corriente va desde las superficies interiores electronegativas hasta las superficies exteriores electropositivas. Se dice que va desde la punta hacia la base, hacia la punta del corazón, con un patrón elíptico. Decimos que si colocamos unos electrodos en la base del corazón, van a ser eléctricamente negativos, y si lo colocamos en la punta, van a ser eléctricamente positivos. Después de hablar de esto, hay que hablar de unas derivaciones que contiene el electrocardiograma, que se le denominan derivaciones electrocardiográficas, que todas estas sirven también para conseguir un registro de la función del corazón o conseguir un electrocardiograma. Tenemos las derivaciones bipolares de las extremidades. Tenemos la derivación 1, 2 y 3. La derivación 1, para registrar esta derivación, debe colocarse un terminal negativo del electrocardiógrafo en el brazo derecho y un terminal positivo electropositivo en el brazo izquierdo. A la hora durante el ciclo de despolarización, el punto donde se une el brazo derecho con el tórax es eléctricamente negativo con respecto al brazo izquierdo, que esto se va a representar en el electrocardiograma como una señal positiva. Tenemos la derivación 2, que para poder obtenerla debe colocarse un terminal negativo en el brazo derecho y un terminal positivo en la pierna izquierda. Esto durante el ciclo de despolarización se va a traducir que el brazo derecho va a ser eléctricamente negativo con respecto a la pierna y se va a señalar en el electrocardiograma como una señal positiva. Tenemos la tercera derivación, que para ella se va a colocar un terminal positivo del electrocardiógrafo en el pie izquierdo y un terminal negativo en el brazo izquierdo. El brazo izquierdo va a ser eléctricamente negativo durante el ciclo de despolarización con respecto a la pierna izquierda, y esto se va a reflejar como una señal positiva. Estas tres derivaciones forman un triángulo denominado triángulo de Einthoven. Según la ley de Einthoven, cualquiera de las derivaciones tomadas en cualquiera de las extremidades va a ser igual a la suma de las otras dos derivaciones, pero hay que tener en cuenta que estas derivaciones fluctúan entre positivas y negativas. Tenemos otras derivaciones, que son las derivaciones precordiales o torácicas, que estas van desde la B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que también se utilizan para registrar los electrocardiogramas. Se dice que para poder tomarlas se colocarán simultáneamente electrodos positivos y negativos en las extremidades, tanto el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Se dice que aquellos electrodos que están más cerca en la base del corazón, como puede ser el B1 y el B2, van a ser eléctricamente negativos, y aquellos que están más cerca de la punta, como el B4, B5 y B6, van a ser eléctricamente positivos. Ahora tenemos otra derivación, que son las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades, en donde decimos que para tomar el electrocardiograma colocamos dos terminales del electrocardiógrafo negativos, ya sea en
en el brazo derecho o en la pierna izquierda, y un terminal positivo en la otra extremidad, que puede ser cualquiera de las anteriores. Pero cuando registramos esta derivación, el lugar en donde esté colocada el terminal positivo le dará el nombre. Ejemplo, si el terminal positivo está colocado en el brazo derecho, la derivación se denominará ABR, porque las otras dos extremidades tendrán un terminal negativo de electrocardiógrafo. Si el terminal está colocado en el brazo izquierdo, se le va a denominar ABL, y si el terminal positivo está colocado en la pierna izquierda, se le va a denominar ABF. Muy bien. Ahora, sabiendo todo esto, hay que hablar el papel en donde se registra el electrocardiograma, el cual es un papel cuadriculado o milimétrico que está dividido en líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales sirven para medir el tiempo y las líneas verticales para medir el voltaje. Esto se divide en cuadros de 1 milímetro por 1 milímetro de alto, que equivalen en tiempo a 0,04 segundos. 5 de estos cuadritos milimétricos equivalen a 0,2 segundos. Un cuadro en su profundidad y altura equivalen a 1 milivoltio. Decimos que este papel es termosensible, al igual que la punta del electrocardiógrafo. La punta del electrocardiógrafo se calentará dependiendo del impulso eléctrico que registre, y esto se marcará en el papel del electrocardiograma. Muchas gracias, esto fue todo por el día de hoy.